Desde el día sábado en la tarde que conocimos la declaración de Rodrigo Rojas Vade, que no han dejado de sucederse las reacciones a esta noticia, cierto, que nos sorprende, nos deja perplejos en muchos sentidos, porque él está enfermo, eso es cierto, él lo reconoce, tiene un diagnóstico, no quiere todavía decir cuál es, por más que esboza algunas ideas, uno puede pensar cuál será esa enfermedad, pero lo cierto es que no es cáncer, y es una enfermedad que afecta a millones de personas en nuestro país, que muere, porque es probablemente la mayor causa de muerte hoy en Chile, dicen también. Pero por supuesto, una carga emocional brutal. Exacto, porque además es una enfermedad familiar, aqueja a 50.000 chilenos al año, 49% de aquellos tienen un desenlace fatal. Es algo donde vamos a consignar también la reacción. A mi juicio, la más elocuente de todas ha sido de la APCHI, que es los psico-oncólogos, aquellos que están permanentemente con los pacientes. Ya vamos a ver esa reacción. Vamos a saber también las implicancias que esto tiene, porque él ha mentido en su declaración de patrimonio. Tiene una deuda por 27 millones, es real, pero él dice que era por el tratamiento del cáncer, que también sabemos que no es cierto, porque no tenía esa enfermedad, no la tiene. Vamos a saludar entonces de inmediato y recibir en bienvenidos a Alberto Prej, director ejecutivo de Chile Transparente, y también a Patricio Navia, analista político. ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos, muchas gracias por estar con nosotros. Lo primero es saber esto, que más allá de la mentira, más allá del engaño, ¿qué es lo que hemos visto también, la repercusión mediática internacional? ¿Qué es lo que significa? ¿Frente a qué estamos? ¿Se puede configurar el delito de una estafa? ¿Qué te parece a ti, Alberto, lo que hemos conocido ya desde el día sábado hasta ahora? Bueno, buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Lo primero que me gustaría señalar es que el derecho no se pone en todas las situaciones. Esta es una situación absolutamente inédita. Sin embargo, establece la ley 20.880, que es la ley de probidad, una multa que puede llegar hasta las 50 UTMs en caso de falsear información en la declaración jurada. Perjurio. Por otra parte, se puede perseguir penalmente, que es lo que ha pedido ayer en la mesa de la convención, que se persiga un delito muy menor, que es un delito de falsedad en declaraciones no contenciosas. No voy a entrar en lo técnico, pero las penas son muy menores. Estamos hablando... En este caso yo ni siquiera daría 61 días de presidio remitido. Y la multa hasta 10 UTM. Por lo mismo, la reacción no tiene que ser desde el derecho. Tiene que ser desde la política. Y más allá que no existan las causales de renuncia, esta persona puede dejar tranquilamente la convención. Alberto, quiero recoger ese planteamiento para darle el pase también a Patricio. A ambos los quiero saludar, gracias por acompañarnos. Y Patricio, preguntarte por justamente esas visiones distintas que hemos visto, porque por un lado llama la atención como ciudadano que como presidenta Elisa Loncón lo que dice es, este es un tema personal que aqueja a Rodrigo Rojas. Jaime Basa, sin embargo, dice, aquí no vamos a hacer una defensa corporativa. Y además llaman a la Fiscalía. Pero hay un tema también soterrado mucho más profundo, la desafección, el distanciamiento que va generando noticias como estas frente a un proceso que es histórico para Chile. Patricio. Yo estoy de acuerdo con Alberto, que el principal daño es un daño político y de credibilidad a la convención en su conjunto. O sea, los chilenos no conocen los nombres de los 155 convencionales, conocen algunos de ellos que son más simbólicos, y lo que ha hecho Vade, esta mentira, le hace daño a la convención en su conjunto. Si la presidenta Loncón no es capaz de entender eso, es un problema de la presidenta Loncón, pero el hecho de que le estén preguntando, pues deja en claro que le hace daño en su conjunto. Si un convencional mata a otra persona, no es un problema solo del convencional, es un problema de la convención. Y Vade era vicepresidente de la convención, uno de los rostros simbólicos. Su campaña se basó en ser víctima del cáncer. Él representaba, reflejaba ese dolor, esa sensación de molestia de muchos chilenos que sentían que el sistema no les funcionaba, y resulta que en el caso particular de Vade eso es mentira. Eso es todavía peor, porque la situación de Vade es una situación
lo que Bade pretendió vivir es una situación que mucha gente vive de verdad y que genera molestia, desafección, descontento, preocupación, tristeza. Pero así que lo que hace Bade es burlarse de la realidad de mucha gente y termina convirtiendo esa realidad en una caricatura, en un chiste, en un juego para poder él convertirse en constituyente. Eso le hace daño a la credibilidad de la convención y creo que la convención tiene que tomar medidas mucho más drásticas de forma inmediata. ¿Cuáles? No se pueden escudar en decir que... ¿Cómo cuáles? Aterricemos eso. ¿Cuáles serían las medidas a tu juicio? Creo que la convención lo que tiene que decir es pedirle a Bade, así como hicieron una declaración pidiendo la libertad de los llamados presos políticos, cosa a la que no tenían derecho de hacer, no era parte de su mandato, pero decidieron hacerlo porque era importante, pues pueden tomar una declaración pidiéndole a Bade que no vaya más a la convención. Si ya hicieron, hay un precedente de que la convención dijo, nos vamos a meter en algo que no nos corresponde, que no tiene que ver con nuestro mandato, pero creemos que es importante. Y hicieron ese llamado a que se hiciera algo con lo que ellos denominan los presos políticos. Pueden hacer exactamente lo mismo con Bade y decirle, pues por favor, no venga más a la convención porque usted le está haciendo daño a la credibilidad de la convención. Y se puede tomar esa decisión porque sabemos que el reglamento no está, que no es llegar y renunciar por voluntad propia, pero en esta situación, que además es inédita, y en una convención que también lo es, Alberto, ¿se puede llegar, o qué falta para que se tome una determinación así? Vuelvo a insistir, el decir que no puede renunciar es lo mismo que hace el Congreso. Y salidas hay. Partamos. Que él declare salud incompatible con el cargo. Tiene una dolencia, tiene una enfermedad, la puede mantener en privado, eso es correcto, pero podría acreditarse esa causal. Segundo, lo que dice Patricio, perdona, Alberto, que te interrumpa. Disculpa que te interrumpa, pero además mira la ironía, porque quien finalmente puede determinar esa causal es el Tribunal Constitucional, que es una de las figuras más impugnadas también y más cuestionadas por la propia Convención. Por supuesto, bueno, si no queremos ir por la vía legal, hagamos lo que dice Patricio. Esta persona que no vaya más, que no vote, que no asista y que su dieta la done o haga otra cosa con la dieta. Que sea más simbólica esa renuncia o esa salida. Eso está en sus manos, dices. ¿Perdón? Que sea más bien simbólica, por decirlo de alguna forma. Que la renuncia en el papel es que en la práctica es real. Puede ser. Claro, no hay una renuncia, puede haber una cesación por salud incompatible, pero también él puede dejar de trabajar. El daño que le hace esa persona en una comisión, en una votación, pone en riesgo el proceso. Imagínate mañana una discusión acerca del derecho a la salud con Rojas sentado en esa comisión. ¿Cuál sería el argumento de aquellos que no les gusta la Convención Constitucional? Que no tiene ninguna legitimidad. Y por lo demás, como es un solo convencional, si él sale, no afecta al quórum. Así que tampoco habría una afectación mayor desde el punto de vista del funcionamiento de la convención. Bueno, ahí hay un tema de fondo que es también el cómo recuperar la credibilidad, es decir, qué puede hacer institucionalmente esta convención, porque muchos son también quienes ahora han generado una distancia cuestionando justamente y quizá injustamente a la propia convención, a la totalidad de la convención. ¿Cómo recuperar esa credibilidad, Patricio? Pues tienen que tomar acciones concretas. Te recuerdo que hace un par de semanas la Convención estaba discutiendo que no quería dejar a uno de sus miembros participar de la Comisión de Derechos Humanos por el historial que tenía esta persona de participación en la dictadura militar. Y luego llegaron a un acuerdo para que pudiera seguir ahí, pero no estuviera presente en algunas situaciones, porque ellos decían, todo esto tiene consecuencias para las personas, tiene consecuencias para nuestra credibilidad, y que ahora salgan a defender a una persona que usó una mentira para hacer electa a la convención, que ha mantenido esa mentira por un tiempo bastante largo, ¿no? No es que mintió una vez y después lo pillaron. Esta es una mentira sistemática, continua, constante, que probablemente otra gente en la lista del pueblo también conocía y que ocultaron. Entonces está Bade, están sus cómplices
y está un montón de gente que ocultó esta verdad a la gente antes de que la gente votara para la Convención Constitucional. Si hubiéramos sabido esto sobre Bade antes de la Convención Constitucional, probablemente la votación, antes de la elección, probablemente la votación por la lista del pueblo no habría sido lo que fue. O sea, se cuestiona también la legitimidad de un grupo que resultó electo producto de la mentira de uno de sus líderes principales y más simbólicos. Bueno, dice además también, y lo mencionaba al principio, me parece una de las declaraciones más elocuentes, solamente breve, porque el comunicado es más extenso. Dice, los psico-oncólogos, personas que tratan justamente a los enfermos de cáncer, resulta inaceptable la utilización de un diagnóstico de una enfermedad de alta carga emocional, social y económica para la obtención de empatía, conmiseración, recursos y además adeptos, en directa alusión a que finalmente Rodrigo Rojas pudo obtener finalmente ese puesto en la convención por su propio personaje. ¿Hay algo que lo pueda reivindicar, redimir? Él, como decía Chantal, mal que mal, sufre de una enfermedad de consideración. ¿Hay algo a juicio de ustedes dos que lo pueda reivindicar en lo más mínimo, Alberto? Bueno, ¿quién es uno para juzgar? Tampoco hay que ponerse hipermoralista. Evidentemente, su situación personal, de una potencial enfermedad, que no sabemos cuál es tampoco, pero él usa también la homosexualidad de una manera, a mi juicio, bastante incorrecta, como si eso lo victimizara, ¿eh? Lo que debiésemos hacer más bien es reivindicar que cada persona pueda vivir libremente su sexualidad y su forma de ser como quiera ser. Entonces yo no mezclaría los planos. Aquí el plano político es muy claro. Esta persona llegó a ser convencional gracias a un ardid. Como dice Patricio, esto no es una mentira, es una serie de mentiras, es un cuento. Acá también pueden haber otro tipo de delitos, como estafa, algún otro tipo de apropiación. Entonces, claramente, lo primero que él debiese hacer, aparte de pedir perdón, es tratar de reparar ese daño. Y eso lo puede hacer de manera, obviamente, individual, en su fuero más cercano, y creo que eso le haría muy bien. Pero el mayor aporte es que él dé un paso al costado de la convención. Mientras esperamos además tener una reacción, porque desde el día sábado en que se revela este video y el reportaje también de La Tercera no hemos vuelto a tener informaciones de Rodrigo Rojas Bade. Hay también otra situación que preocupa, que es las donaciones, las rifas que se estaban realizando y que lamentablemente es una realidad que viven y que repiten las familias de personas que tienen enfermedades catastróficas como el cáncer. En este caso, hace unos meses, la hermana estaba liderando, dirigiendo, organizando una de estas rifas. ¿Qué pasa con esas personas que de manera voluntaria, cariñosa, comprometida, se vieron involucradas en este engaño? Compraron un número, quisieron ayudarlo. Ahí también hay otra cosa que lo complica aún más, ¿no? ¿Y qué pasa con ese dinero? Claro, ¿y qué pasa con ese dinero? Uno se pregunta en qué se gastó. Bueno, absolutamente. Respecto a la rifa, es más complejo, porque en la rifa hay una expectativa de ganar, y si efectivamente hubo premios, etcétera, no se constituiría propiamente tal una estafa. Pero acá hay colectas además. Y en esas colectas efectivamente se podría constituir alguna especie de estafa. Entonces, ¿qué invitaría uno ahora el que el Ministerio Público tiene una causa abierta en contra de esta persona? Que no solamente investigue la falsedad de su declaración, sino también todos aquellos ingresos que tuvo y que pueden haber sido realizados de manera espuria. También el Servicio de Impuestos Internos, que curiosamente hace pocas cosas contra la política, podría en este caso ver también ingresos que hayan constituido renta y ver que efectivamente eso no fue declarado por esta persona. La mesa de la convención ya anunció que presentará o presentó todos los antecedentes para que sean investigados también por la Fiscalía en otra de los actos que tomaron como convención constitucional. Muchas gracias, Alberto, también a Patricio por esta conversación. Que tengan un buen día, nos vemos.